Hombre, igual como titular, destacaría que una serie de casos nos llevan a poner el foco en analizar qué herramientas tenemos para tutelar a los jóvenes, a poder educar a jóvenes problemáticos o cómo responder como sociedad ante ciertos problemas en jóvenes muy concretos, como... la respuesta que se le puede dar a los padres que trasladen esas situaciones a las instituciones, porque muchas veces la respuesta de las instituciones no es muy proactiva. Es la necesaria. Es decir, no es la necesaria y la adecuada para tratar a esos... Pero es que igual tienes que llegar a los padres y decirle... Y cuando fallan las instituciones, cuando se hacen cargo de la tutela... He dicho antes que fallan las... Pero no solamente eso, cuando vemos que los padres se tienen que hacer cargo, por supuesto, y son responsables, por supuesto, y cuando no lo son, cuando vemos que no lo son, cómo actuamos como sociedad, qué herramientas tenemos. O no pueden ser, en algunos casos. O demonios, o están como si están encarcelados todos y vemos que el menor es... Pero entonces la institución tendrá que ejercer esa labor socioeducativa. Efectivamente, y en todos los casos lo ejerce. Ese es el tipo de cuestiones que tenemos que analizar. ¿Aquí qué ha fallado? En este caso ha fallado muchas cosas. ¿Qué ha fallado aquí? Aquí ha fallado todo. Hemos visto varias cuestiones. La escolarización de esa persona. No es que justo cumple 14 y la lío gorda. Decir, no, es que viene de antes. Claro, pero es que para eso hay que acudir a los centros escolares, a las actividades deportivas, ver los entornos. Me parece que dotarlo de mayor número de educadores en los centros de menores, tener menos saturación. Mira, yo, por ejemplo, a nivel Carmen, la ley se lleva cambiando en los últimos años continuamente. Un menor que tiene 14 años y que es capaz de asistir. Está cambiando la ley cada vez más dura, más dura, y con mayor responsabilidad. Y realmente está solucionando las cosas. Estamos hablando para casos extremos y puntuales. Ya lo sé, extremos y puntuales, pero cambiar la ley para los casos extremos. Si tú con 14 años eres capaz de matar a una persona, igual tendrás que ir a un centro, y si en el tiempo, hasta que llegas a los 18 años, con educadores sociales... La ley ya prevé esos casos y ¿en dónde está en este momento? Mari Carmen, ¿en dónde está en este momento? En este momento está recluido, en un centro de educación, recluido. Es donde está en este momento. Es decir, la ley actúa, va a solventar este problema. La verdad es que los centros de menores tienen una tasa de no reincidencia del 80%. No está 85% en el caso del País Vasco. Está muy bien ese porcentaje. Es muy buen dato. Es muy buen dato, es un dato positivo. Y a pesar de ello, siguen produciéndose estos casos como sociedad. Queremos mejorar y mejorar el problema es que no tenemos que llegar a que un niño de 14 años cometa un asesinato. Y ahí está todo el trabajo. Endurecer la ley nos ayuda a mejorar. ¿Qué hacemos con el 15 que reincide? Trabajar, eso es, tener mayor número de educadores, estar más encima de los jóvenes. Aunque tenga 18 años. Tenemos que solventar problemas que tenemos, segregación escolar, el falta de atención a menores conflictivos, efectivamente. Esos son los avances que tenemos que dar poco a poco como sociedad para intentar que estos casos no se nos den 3 en un mes, sino que no son apestados, y cogerles como apestados a la isla de los leprosos, claro. Menores, no podemos entonces, nunca por perdido. Con 6 años, por lo tanto, es que caer en la autocomplacencia me parece un error. Es decir, por mucho que pongamos en valor lo que tenemos ante 3 casos como estos, es que nos tiene que llevar obligatoriamente a la reflexión. Totalmente. Eso es vemos problemas de comunicación, sí, está claro, pero hace unos meses estábamos hablando de mosificación en varias ocasiones en centros de menores. Es que lo tenemos que hilar. Podemos unir ambas cuestiones fácilmente. Aparte de comunicación, de acción. Efectivamente. Hay una situación, hay una serie de grupos mayoritarios, que forman un bloque mayoritario, que quieren investir a esa persona. Sí, contra la ley. Contra la ley, bueno, contra la ley... Contra la ley, sí. Contra la ley vigente. Contra la ley vigente. No, ahora contra la ley lo quieren hacer dentro de la ley, por supuesto. No, porque si... Pero los letrados del Parlamento han dicho que no se puede dentro de la ley. Sí, entiendo que ellos lo han dicho. Otra cuestión es... están equivocados. Pero bueno, dentro de observarlos, por ejemplo, una de las opciones que ha contemplado Roger Torrent es... Pues voy a hablar con el gobierno español. Claro, voy a intentar hablar con el gobierno español. Oye, Moncloa, coja el teléfono. Sáltate la ley. ¿Podemos hablar? Moncloa, no, sáltate la ley. Y vete por ahí. Pues bueno, ya voy a intentar hablar ¿Qué tiene que ver el diálogo de cualquier otra cuestión con saltarse la legalidad vigente para investir a alguien que no puede ser investido? Lo que intentan es entenderse, casar los intereses de todos. Es decir, como hay una mayoría no puede ser de investido, grupos... ¿por qué? Claro. Porque es ilegal. No, porque está reprimido. Porque no está contemplado dentro del reglamento del Parlamento. Eso es mentira. Juan Carlos Yoldi, cuando estaba preso en una cárcel española, que era el jefe de la cabeza de HB, le dejaron ir incluso para poder ser investido. Pero antes de que venga, porque si viene lo que ha hecho, que se le dé seguridad jurídica. No es ilegal lo que ha hecho, se ha ido
atendiendo a lo que a él le ha dado la gana hacer. Y de lo que la gente se habla es ilegal. No ha sido en respuesta... Que no, que se ha ido porque le ha dado la gana, que se podía haber quedado. Popular, porque era el presidente legítimo, porque hoy sigue siendo el presidente legítimo, porque la mayoría de los grupos hoy ya no es el presidente legítimo. Hoy sigue siendo el presidente. No, que ha habido elecciones. Por supuesto. Que ha habido elecciones. Por elecciones que le siguen queriendo ahora nombrar habrá que ver a quién se elecciones que se han realizado de forma ilegítima a través de un artículo totalmente maniqueando el artículo 155 de la Constitución, que no fue ni siquiera redactado para ese propósito. Por lo tanto, el presidente legítimo sigue siendo Puigdemont. Será el que salga. El que sale. Bueno, pero la mayoría... Si sale. El consenso mayoritario del Parlamento. No queremos leer ni siquiera las elecciones que ha convocado Madrid. Sí, es increíble. Ha habido unos partidos que han... Ha habido un partido que ha ganado las elecciones. Un partido gana las elecciones, tiene mayoría absoluta. Ningún partido ha ganado las elecciones. Ha habido un partido que ha ganado las elecciones. Un bloque. Y ahora hay un bloque que tiene una mayoría. Ahora hay un bloque que tiene una mayoría. Efectivamente, esos son los que han ganado las elecciones, por supuesto. No. Ha habido un partido que ha ganado las elecciones y ahora hay un bloque que tiene una mayoría. No, porque no ha conseguido la mayoría, por lo tanto... No ha conseguido la mayoría. Habría ganado las elecciones y ha conseguido... Pero cuando hay unas elecciones... Cuando hay unas elecciones podríamos, cobarde, intentar atender al mandato popular. Que además es que lo habéis visto, cuál es el mandato popular. Cuando habéis convocado unas elecciones... Sí, y sigue habiendo un 48-52. O sea, sigue habiendo una fractura social. Puigdemont no ha sido un cobarde. Puigdemont no ha sido un cobarde. Lo que está haciendo es un culebrón, está sosteniendo... Pero de cobarde no. El gobierno de Puigdemont ha estado utilizando recursos económicos que enviaba el gobierno central para pagar facturas y para otro tipo de necesidades que tenía, y lo han estado utilizando para el profeta. Pero ¿con qué legitimidad, Mari Carmen, dices eso? Que os habéis gastado 90 millones en apalear a la gente. Acoso terrible, 1000 y pico heridos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Se demostró que no había habido 1000 y pico. Para empezar, el Partido Popular sí que necesita defensa. Dijo que le habían partido el brazo. El Partido Popular necesita defensa, entre otros, de abogados, porque tiene una acusación como partido. Eso para empezar. Por lo tanto, necesita muchísima. Segundo, el acoso no es lo mismo que apalear. 1000 y pico heridos. Pero con actas, con papeles, no como lo que nos ha presentado Zoido, que es una vergüenza, que es una hora de balones fuera. Porque nosotros hemos decidido no estar en bloques. Nosotros hemos decidido que ni la DIU ni el 155. No, en el medio. Yo confío que no se queden en el medio esos 8 diputados y acaben estando en el de la democracia. Pero bueno, eso confío en ello y creo que lo pueden demostrar y lo van a demostrar. Yo confío en ello, porque realmente... ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la democracia? ¿La vuestra? No. ¿Sabes lo que tiene? La democracia no es apalear a 1000 y pico personas cuando van a votar. No, es destrozar coches policiales. No es meter a gente en la cárcel por cuestiones políticas. Pero volviendo, hilando un poco con el tema de seguridad, una de lo que hablamos hace 2 semanas tenía mucha relación con seguridad. Hemos hablado de esos números. Alex nos habló de números hace 2 semanas y hablaste que los robos, un tipo concreto de robos, que eran los de violencia y intimidación, han bajado, menos 1,7. Pero es que todos los demás, el de con fuerza en domicilios, el de robos en vehículos, esos han subido. Y homicidios han bajado. Sí, bueno, estoy hablando de pequeños, que son los que han subido. Yo te hablé de los delitos. Efectivamente, y yo hablé también de pequeños y dije que habían subido, y bueno, me decías que no. Bueno, me he traído los datos. Otros de los que han subido son delitos contra la libertad sexual, violencia de género. Hacen falta medidas. Algunas de las medidas, aunque puedan parecer pequeñas para personas concretas y sobre todo para su percepción de seguridad y para el cómo se pueda mover con un mínimo de libertad, puede ser cosas tan sencillas como que cuando vas en un cauchori puedas pararte entre paradas. Especialmente, yo creo que es una cuestión de especial interés para mujeres, poder pararte en cualquier lugar, bajarte del autobús y acercarte a tu casa con mayor facilidad. Es una de las propuestas que realiza Bildu, se va a aprobar definitivamente en este pleno. Creo que es interesante, puede haber muchísimas más propuestas, no es ninguna locura, es decir, los conductores de Bildu les ha parecido interesante, los sindicatos, etcétera, es decir, que es una medida interesante. Y ese tipo de medidas las que debemos... Bildu está reconociendo implícitamente con esta propuesta que hay inseguridad en Bilbao. Sí, por supuesto. He hablado de aumento de 18,4 en delitos contra la libertad sexual, del 5% en violencia de género. Es una realidad, Violencia de género es impresionante. Y además a muchas personas esa bajarse entre 2 paradas les puede venir muy bien porque son
puntos muy determinados, ¿no? Son puntos muy concretos. Es una medida totalmente pensada para la seguridad de las mujeres, porque efectivamente, pues, mayor inseguridad. Bilogus hay mucho más que andar. Por ejemplo, el año pasado se aprobó un estudio de las líneas, etcétera. También tiene relación con seguridad el camino de los gauchoris, cómo lo deben tomar, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a ese estudio, pues tener en cuenta las cuestiones de seguridad será importante. Pero bueno, luego hay apreciaciones como una propuesta que se va a hacer también en este pleno para que se pueda ver en los paneles si hay espacio para los carritos de niño o no. Pues son cuestiones interesantes, ya no tan relacionadas con la seguridad, pero sí para no tener que esperar ahí y ver pasar. Aburto dice que aquí no pasa nada.